Vamos a seguir en el estudio de Segunda de Pedro. Si quieren abrir sus Biblias a capítulo 2. Este capítulo no va a ser una predica que donde salgamos diciendo estoy bien animado, o sea, porque vamos a hablar de un tema muy pesado, pero necesario y muy importante. No estaba prendido, ahí va. Entonces va a ser una predica o una enseñanza sobre algo que, como digo, que no es divertido escuchar, tampoco hablar de ello, pero sí es necesario. Porque nos va a hablar acerca de los falsos maestros. Va a ser una advertencia de algo muy importante. Estaba pensando en cómo será. Por ejemplo, yendo quizás a un lugar como un zoológico, museo, Las Cañadas, acampar, Disneylandia o algo así, siempre hay, con la familia decimos, ok, niños, no quiero que hagan esto, no quiero que vayan por allá, cuídense de X, ¿verdad? Estamos ahí para advertirles del riesgo que trae ese lugar, y muchas veces los niños están como, ay papá, no, ya me quiero ir, y no quieren escuchar y hacer caso, hasta que algo les pase. Ay, sí, cierto, mi papá me dijo. Y eso es lo que va a hacer hoy. Y de hecho, la semana que viene, quizás la pasada, es algo importante escuchar. Vamos a hablar de esto. Entonces, Pedro va a hablar acerca de los falsos maestros, pero no va a hablar acerca de sus enseñanzas. Pablo habla mucho de las enseñanzas falsas. Pedro nos va a hablar acerca del carácter, o de la conducta de los falsos maestros. Y quizás es por eso que él inició en el capítulo 1 de lo que es el carácter verdadero de un creyente. El carácter verdadero, porque así podemos hacer una comparación acerca de lo que es real y lo que es falso. Pedro no va a guardar silencio. Él sí va a decir tal como es. Va a usar un lenguaje muy duro explicando el carácter de ellos. Él va a decir que sus caminos son depravados, son codiciosos, gente atrevida y arrogante. Van a llamarles animales irracionales. Va a decir que son como nubes sin agua, bruma impulsada por una tormenta. Y va a decir que sus palabras de ellos son jactanciosas o palabras vacías, fuerte. Es un lenguaje muy fuerte, pero necesario. Y el día de hoy no nos gusta hablar así, ¿verdad? Porque hay que ser amable. Hay que nunca decir nada de una crítica, algo malo de algo que es falso, una persona o un maestro falso, porque eso no es el amor de Dios. Pues acabo de leer lo que la palabra de Dios dice de ese tipo de gente. Entonces hay que hacerle caso. Yo recuerdo cuando yo era joven, quizás en la prepa, estaba caminando por las calles de Tijuana con mis papás, era día, y un señor me llega que quiere venderme un reloj y me dice, ¿quieres comprar un Rolex verdadero? Así muy rápido, pero lo dijo muy rápido porque yo nada más me enfoqué Rolex verdadero. Lo que no escuché al principio que dijo Rolex falso verdadero, o sea, metió ahí entre Rolex y de verdad el nombre falso. Me lo dijo en inglés, entonces suena un poquito diferente, pero los oídos nos engañan a veces, no escuchamos todo, ¿verdad? Alumnos de la escuela, bueno, mejor les pregunto a los maestros, no escuchamos a veces todo. Entonces fue algo muy clave en la manera que me lo dijo, las palabras que dijo y la estructura de la frase, y luego con su voz arriba para abajo, para enfocarme en nada más el Rolex, el reloj de Rolex, que es un
una marca carísima, y la palabra verdad, y no escuché al principio falso. Entonces él se presentó algo que era falso, pero como parecía que era real. Y así es lo que los falsos maestros hacen. Y si no somos cuidadosos, no vamos a escuchar bien. Y por eso Pedro, en vez de decir, no nada más tenemos que estar atentos, sino que también tenemos que observar su conducta, su forma de vivir, su carácter. Y por eso nos va a decir todo esto. Porque el oído nos puede engañar. No vamos a escuchar todo. Y eso es exactamente cómo se presentan los falsos maestros. Voy a leer una vez, orar y leer una vez los primeros 3 versículos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, a veces hay partes de esta palabra que no queremos leer. Es difícil, no se siente bonito, Señor, pero es muy importante. Porque yo no quiero estar engañado, Señor. No quiero ser engañado. No quiero que alguien me diga, me diga algo falso creyendo que era cierto, de verdad. Entonces quiero escuchar de tu palabra. Quiero aprender de cómo reconocer un falso maestro para que yo no sea engañado, mi familia no sea engañada, ni nadie de esta iglesia, Señor. Y te pongo este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3 dice: Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, y así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Él inicia este capítulo, bueno, no era un capítulo en ese entonces, pero lo que está haciendo es describe de lo que es la fe verdadera, lo que es un creyente verdadero y lo que es el mensaje verdadero, y luego dice pero. Entonces inicia con lo que es verdad y luego va a decir pero aquí viene lo que es falso. Pedro habla sobre el hecho histórico que habían falsos profetas entre el pueblo de Israel. Es un hecho. Entonces, por eso dice que habrá también falsos maestros entre ellos y entre nosotros. Pablo también dice lo mismo. Dice que le dice a la iglesia de Éfeso que después de su partida, cuando ya se vaya Pablo, vendrán lobos feroces entre ellos. Aún hasta Jesús dice lo mismo. Jesús, hablando de los falsos maestros, dice, por sus frutos los conocerán. Entonces es una advertencia que podemos ver en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, que eso sí va a pasar. No es que quizás, no es que algún día, es que eso sí va a pasar. Uno de los ataques favoritos, yo digo, de Satanás contra los seguidores de Dios es infiltrarse y engañar usando a personas que dicen que están trabajando para el Señor, ¿verdad? No vienen a pescar desde fuera, se meten y pescan desde dentro. Entonces se van a presentar como están sirviendo a Dios. Van a escuchar piadosos, van a escuchar muy espirituales. Van a presentarse como si fuera Jesús mismo, pero son falsos. Esto sí también es difícil escuchar, pero es importante. No es agradable oír que habrá gente entre nosotros que quiera hacernos daño, pero es la verdad y hay que tener cuidado. Pedro nos dice que van a introducir herejías destructoras. Ninguna iglesia es inmune a esto. Puede haber periodos o temporadas
libres de la amenaza de los falsos maestros, pero cada iglesia tendrá que defenderse de ellos de vez en cuando. Es importante que seamos conscientes de este hecho, de cómo identificar qué es y qué no es un falso maestro, para que podamos defendernos adecuadamente. Hay que saber qué. Entonces, antes de realmente empezar todo, quiero hacer un par de distinciones, y así podemos saber lo que es y lo que no es un falso maestro. 2 distinciones. 1. Cada uno de nosotros dirá algo incorrecto en algún momento de la vida. Levanta tu mano si nunca has dicho nada incorrecto. ¿A poco? Él es el nuevo maestro, que venga para frente. Todos vamos a decir algo mal, incluso de la Biblia, especialmente porque estamos creciendo en el Señor, ¿verdad? Incluso en quizás varias ocasiones vamos a decir algo incorrecto. Y eso también incluso a los que sirven desde el púlpito, que sirven para maestros de los estudios bíblicos, en la oración, lo que sea. Ellos también, todos vamos a decir algo de vez en cuando incorrectamente. Sin embargo, eso no significa que sean un falso maestro, ¿verdad? Entonces nunca tendríamos aquí un pastor, jamás un maestro, porque cada uno de nosotros de vez en cuando, tengo una historia no es chistosa, es triste para mí, pero ya después chistosa. Tenía, 2 años, yo era pastor de jóvenes, y cuando el pastor principal no podía estar ahí, me llamaba, dice, necesito que prediques por mí el domingo. Y un domingo ahí estoy predicando, y luego después es como que, no me gustó para nada lo que dije. Y digo, el Espíritu me está diciendo esto y esto. Entonces el lunes le marco a la oficina, le digo, Mateo, por favor, quita esa predica del internet. No te preocupes, ya le cortamos a 15 minutos. No, mejor no lo pongan, es horrible. Era horrible. Yo había equivocado en tantos lugares, en tantas ocasiones. Eso nos va a pasar, pero no somos falsos maestros si eso nos pasa. Distinción número 2. La diferencia entre el error doctrinal y los desacuerdos entre iglesias. El error doctrinal es tener una comprensión errónea de un principio o enseñanza bíblica fundamental. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Un ejemplo es cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios sino por mí. Y si alguien dice que no hay otro camino, es por Buda también. Eso es un error, eso es una herejía. Entonces, pero un desacuerdo entre, por ejemplo, los pentecostales o los que no son pentecostales, no es una enseñanza falsa. Por ejemplo, un ejemplo es bautismo. Hay gente que nada más hacen bautismo para adultos, otros para bebés. Entonces, yo no voy a decir que esa iglesia es una falsa iglesia por eso, ¿verdad? Obviamente cuando digo eso, dentro de la iglesia cristiana hay gente que bautiza a los bebés, pero no es para su salvación, es simplemente como dedicación para su hijo. Y no van a ser. Otro es adoración. Si vamos a tener instrumentos o no, si vamos a cantar canciones más modernas o vamos a cantar nada más himnos. Eso no es decir que es una falsa enseñanza o ellos son una falsa iglesia por tener esas diferencias. Algo un poquito más profundo. Además, el hecho de que una persona tenga una comprensión diferente de una doctrina en particular, pero en los detalles de la doctrina. Déjame explicar. Escatología, ¿saben qué es eso? Escatología es el estudio de los tiempos finales. Ok. La doctrina fundamental en la cual que tenemos que estar de acuerdo es que Jesús sí viene.
Jesús viene. Ok, ahora los detalles más profundamente, viene antes, ¿hay un milenio? ¿El reino de milenio? No hay. Viene antes de los 7 días, después de los 7 días. Hay una diferencia de creencias de cómo va a regresar. Esos detalles no es decir que uno es un falso maestro, ¿verdad? Pero si dice que no va a haber en Cristo, ya voy a tener cuidado con él. Otro es soteriología, el estudio de la salvación. La doctrina fundamental es gracia por la fe, mediante la fe y no por obras, ¿verdad? Eso es. Ahora vamos a levantar el cofre y los detalles de cómo eso pasa, la parte de Dios, la parte del hombre. Esos detalles, no voy a decir que uno es un falso maestro. Si uno dice que no, es gracias más, por la fe más obras, eso es la parte fundamental, que vamos a decir no. Pero si todos se ponen de acuerdo que es salvación es por la fe, gracia mediante la fe y no por obras, pero los detalles vamos a tener diferencias, eso no es un falso maestro. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, esas dos diferencias quería hacer, que no son falsos maestros. A medida que estudiamos y crecemos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, nuestra comprensión de Dios va a cambiar. Me imagino que hace 10 años, tus creencias al día de hoy son diferentes. Quizás hace 10 meses. Siempre estamos creciendo en la fe. Solo con un corazón humilde podemos admitir que nos equivocamos a medida que crecemos. O sea, si yo digo algo en un estudio bíblico y alguien me llega con la palabra y me enseña que estoy equivocado, es solamente con un corazón humilde que voy a recibir esa palabra y decir, me equivoqué, dije algo falso. Pero lo opuesto es cierto también. Solo con un corazón humilde, cuando alguien más dice algo que no es cierto, que tengo que tenerle paciencia y amor diciendo todavía está creciendo. Y no le voy a decir que no es un hermano en Cristo, que es un falso maestro. No, está creciendo en el Señor. Y si él o ella tiene un corazón humilde, ellos también van a recibir esa palabra, esa corrección. Ok, entonces, eso es no lo que es, o lo que no es un falso maestro. Entonces, una clara diferencia entre alguien así y un falso maestro es su motivación. ¿Qué dice Pedro? Que van a introducir herejías destructoras. Van a venir con el propósito de destruir, llevar doctrinas falsas para destruir. Me gusta como dice la Biblia interlineal. Introducir en secreto herejías destructoras. Aquí radica la diferencia entre un falso maestro y uno que simplemente habla mal o dice algo erróneo. Lo van a introducir el error intencionalmente, es intencional. Su intención es destruir y lo van a hacer en secreto. No van a anunciar, aquí estoy para destruir la iglesia. Van a hacerlo en secreto. Tristemente, Pedro escribió que hace unos 2000 años. Tristemente sigue pasando el día de hoy. Leí un artículo que fue escrito en 2021, entonces nada más apenas hace 3 años, titulado Cuidado con los falsos maestros con buena doctrina y mala ética. Lo voy a leer, repito. Cuidado con los falsos maestros con buena doctrina y mala ética. Eso fue un artículo en una revista que se llama Christianity Today, o el cristianismo el día de hoy. Ahora, un párrafo que resume su argumento acerca de los falsos maestros. Escuchen. Aunque los detalles de las historias varían, todos eran hombres, falsos maestros, eran hombres que tenían el contenido doctrinal correcto en sus libros y sermones. Sin embargo, habían estado negando a Cristo y extraviando a la gente con sus acciones mucho antes de que sus fracasos se conocieran públicamente.
Estos pastores y maestros confesaron a Cristo con la boca, pero lo negaron con el cuerpo. Eran y son un tipo diferente de falso maestro, herejes de corazón. Entonces el título otra vez, estaban diciendo que esos maestros tenían buena doctrina, pero una mala conducta o ética. Entonces el título afirma que ellos tenían eso. Entonces muchas veces es importante que queremos escuchar sana doctrina. Sí es importante, pero también necesitamos observar la conducta de los maestros. Porque yo he dicho varias veces desde el púlpito que y especialmente los jóvenes, aprendemos más por lo que vemos que lo que escuchamos. Yo soy así. Yo me acuerdo en militar, teníamos que hacer algo, no me acuerdo qué, y hicieron con el, pitaron para empezar, y me quedé nada más mirando. Me gritaban, ya, apúrate, apúrate, pero tenía que observar, y el momento que llegó, oh sí, así va. Y así aprendí. Así somos. Entonces tenemos que observar su conducta y su vida, y no solamente escuchar lo que dicen. Creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Necesitamos escuchar sana doctrina, pero con demasiada frecuencia pasamos por alto, o peor aún, ignoramos el carácter de maestro, y no debemos hacerlo. Y peor, que yo he escuchado en estos años, pero él es un buen músico, él canta re bien, toca re bien, por eso lo ponemos, pero su conducta, simplemente porque tiene el talento, no es decir que debemos ponerlo. Mi preferencia es que hay un lugar que quede vacío, porque no hay uno con buena conducta o carácter, pero buen talento, que al revés. Que nada más lo pongo ahí porque tiene un buen talento, pero su conducta o carácter está mala. Quiero leer sobre el carácter o conducta de uno de líder de la iglesia. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 14. Pablo le está escribiendo a Tito, lo había dejado ahí o enviado ahí para poner en orden la iglesia. Y ahora va a decir, ok, los que van a ser ancianos, los que van a ser líderes, pastores, líderes, ancianos, eso es lo que deben de ser. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible. Aquí dice si el anciano es. En el griego más bien es como debe de ser o debe ser. Es un deber. No es, bueno, si lo encuentras, bien. Si no, está bien también. No, debe ser. Entonces, irreprensible. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser, aquí está, irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, ni iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel y es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces eso es lo que debe ser. ¿Por qué? Versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente de la circuncisión, a quienes es precio tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propia profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias,
glotones o socios. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Él habla mucho de lo que Pedro va a hablar. Primero de lo que debe de ser y luego lo como ellos son y cómo debemos verlos, tratarlos. Entonces, Pablo describe de lo que un líder, un pastor, un anciano de la iglesia debe de ser. Eso es el carácter de ellos. Así, cuando vemos un maestro y empezamos a observar la conducta, ok, eso es lo que Pablo y Pedro dice, pero eso es lo que veo aquí en este Señor. Y así podemos discernir quién es verdadero, quién es falso. Por eso Pablo también el autor de Hebreos dice, y nos habla de la importancia de carácter de los líderes de nuestra iglesia, porque nos exhorta a considerar el resultado de su conducta, y una vez que observamos su conducta, debemos imitar su fe. Entonces, él está diciendo, su conducta es igual que su fe, ¿verdad? Porque es la fe que uno tiene que va a producir la conducta. Entonces la conducta es el fruto de la fe que uno tiene, sus creencias. Entonces por eso queremos reconocer o podemos reconocerlos por su fruto, su conducta. Y esto es exactamente lo que Pedro nos va a hablar el día de hoy, la conducta de los falsos maestros. Primero, ¿qué es una herejía? Como mencionamos un poquito, el diccionario dice la opinión de alguien que difiere de la verdad de la fe cristiana. Es simplemente eso. La Biblia dice esto y ellos dicen algo que es opuesto, que no es lo mismo. Eso es una herejía. Hay errores, como yo mencioné, o hay creencias diferentes que yo mencioné, pero estamos hablando de las doctrinas esenciales o las doctrinas fundamentales. Eso es una herejía. La doctrina o la enseñanza con su conjunto de ideas o creencias que se piensa o se cree que son verdaderas. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra de Dios. Entonces, la doctrina falsa es cualquier idea que agrega, quita, contradice o anula las doctrinas de las Escrituras. No es solamente algo que es el opuesto. Si agregamos, ya no es una sana doctrina. Si la torcemos, tampoco es una sana doctrina. Entonces, eso es una doctrina falsa o herejía. En el primer siglo, la falsa doctrina se estaba infiltrando a la iglesia. Y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores. En las Escrituras yo veo dos tipos de falsos maestros. Dos tipos. El primero lo encontramos aquí. Pero también Judas dice algo similar, que se han infiltrado encubiertamente. Entonces, eso es un falso maestro, una persona que llega o viene desde afuera en secreto, encubiertamente, trayendo falsa doctrina para destruir la iglesia. Pero hay otro tipo de falso maestro. Para mí eso es lo peor, es lo que yo veo en la iglesia del día de hoy. El otro tipo de falso maestro es levantado por la iglesia. Segundo de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Todos queremos escuchar lo que queremos escuchar. No queremos escuchar algo diferente. Más bien lo que queremos escuchar es una reflexión de nosotros mismos.
¿verdad? Tenemos un dicho en inglés que se llama como el cuarto de eco. Solamente queremos escuchar lo mismo que yo digo, como un eco. Y no queremos escuchar nada diferente, no escuchar nada que contradice lo que estamos diciendo. Todo que está de acuerdo o acuerdo de lo que nosotros pensamos, decimos. Entonces, la iglesia se va a cansar de escuchar la verdad. Nada más quieren que, ay, dígame algo bonito. No, quiero estar animado. No, eso no. Muy duro. Entonces la iglesia va a levantar falsos maestros por sí mismo. Y eso es lo que yo veo el día de hoy. Creo que este es, como dije, el tipo de falso maestro que plaga la iglesia el día de hoy más que el otro. Entonces, tenemos al falso maestro que entra en la iglesia en secreto para destruir. Y tenemos al otro maestro que simplemente le da a la gente lo que la gente quiere. Entonces Pedro nos va a dar formas en las que ellos van a intentar de engañarnos. Voy a volver a leer versículo 2 y la primera parte de 3. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Tristemente, Pedro afirma que muchos seguirán. Igual que vendrán falsos maestros, muchos se saldrán de la iglesia. Es triste pensar en eso. Y serán explotados. De manera similar a lo que afirma que habrá falsos maestros, muchos serán engañados. Y lo van a hacer de dos maneras que vimos aquí. El camino de la verdad será blasfemado y con palabras falsas o historias inventadas los van a explotar. Blasfemar o calumniar significa hablar mal de algo. En otras palabras, hablarán en contra de la verdad para tratar de hacer la verdad suene mal. ¿Han escuchado eso? Algo que es bueno en la Biblia, tuercen para que se escuche mal. Eso es. Pero Pedro no dice solamente eso. Dice que el camino de la verdad estará blasfemado. El camino de la verdad. Estas personas no necesariamente te dirán algo falso directamente. Pueden decirte una verdad, pero te van a engañar para que camines incorrectamente en esa verdad. Voy a dar un ejemplo no muy profundo, pero para hacer el punto. Dice en las Escrituras que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? No debemos dejar de congregar. Y lo van a decir así, es una verdad, es algo verdad. Pero te lo van a enseñar de una manera que tuerca como el camino. Tuvimos ahí en la pandemia que muchos decían, líderes, está bien que están en sus casas. Y por un tiempo estaba bien, pero ya que ya se acabó, no, todavía está bien ahí, eres parte de la iglesia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, y de una manera es cierto. Pero en el griego, la iglesia significa se me escapó, congregación. Como congregarse, es lo que significa. Entonces imagínense, si yo me fuera a levantar un domingo y le digo a mi esposa, ahorita voy a congregarme, y luego me siento en la sala y pongo en la tele, ¿no vas a congregarte? La congregación está allá, el grupo, congregarse significa de llegar y ser un grupo de gente. Eso es lo que es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos un miembro, pero solamente somos la iglesia cuando nos congregamos. Entonces, ellos están blasfemando el camino de la verdad, diciendo, ¿por qué? Imagínense si este brazo estuviera ahí, allá y yo acá. ¿Cuánto tiempo durará antes de morirse mi brazo? Lo mismo con un miembro del cuerpo. Si siempre estamos solos y nunca estamos congregando, tenemos que ser
parte del cuerpo de Cristo y no solamente un miembro allá en su isla. Eso es una manera. El opuesto también es una manera de blasfemar el camino de la verdad. Muchos dicen lo mismo, no debemos dejar de congregarnos y así tienen que estar a cada culto que hay. Y no importa. Y si no vas, quizás no serás salvo. Una vez iba a poner un taller ahí en el 90-1 y le marqué a un pastor y le digo, voy a tener un taller, es viernes en la tarde, sábado en el día. Me dice, no, la iglesia no puede participar. Oh, ok, ¿a poco? ¿Por qué? El viernes hay culto de los niños. ¿Y los que no son niños? ¿O los que no tienen niños no pueden ir? No, todos tienen que congregarse. No entiendo. Entonces ellos a fuerza dicen que y luego veo que iglesias tienen algo lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, sábado, domingo, todos los días. ¿Por qué? Y luego escucho y voy y pasan el plato en cada reunión de la iglesia. ¿Verdad? Ninguno de estos tipos, estos ejemplos, son buenos. En el primer escenario, de manera similar a como un miembro de tu cuerpo físico separado por cierto de tiempo moriría, así también existe riesgo de comenzar a separarse del cuerpo de Cristo. En el segundo, como mencioné, es más como un razonamiento deductivo de entender. Y por eso Pedro advierte contra esto diciendo, en su avaricia los explotarán. Nosotros somos ya el producto. ¿Saben que por tener una cuenta con Facebook y Insta somos el producto? No tenemos que pagar para una cuenta, como es una empresa muy grande. Igual que vistas, por ejemplo, comerciales, una compañía para que tenga una comercial ahí en un torneo de box, no paga lo mismo que una empresa que ponga una comercial ahí en la Copa Mundial. ¿Por qué? Los millones de gente que está viendo el partido de la Copa Mundial. Es lo mismo con Facebook. Somos el producto. Por eso ellos ponen y hacen cualquier cosa para que siempre estemos ahí. Y luego, compra X y no sé qué. Ellos están bien mirándonos lo mismo. Explotar es usar una cosa o una persona para obtener ganancias, hacer mercancía de ti. Tú eres el producto. Ya sea que te exploten para obtener dinero de ti o que te usen para obtener dinero de otros. Su motivo para su enseñanza es el amor del dinero. Tristemente. Y lo van a hacer con palabras falsas. Dice aquí, en otras versiones de la Biblia dicen historias inventadas. Van a contar historias y van a sonar muy padres y van a tener principios bíblicos, pero nunca van a enseñar la palabra de Dios. Te van a motivar. Vas a salir animado, pero vacío. ¿Verdad? Vacío. Como vimos en 2 de Timoteo, la gente deseará escuchar a mitos y los falsos maestros estarán felices de complacerlos. Ándale, es lo que quieres, ahí te doy. En la segunda parte de versículo 3, Pedro nos asegura que los falsos maestros serán juzgados. No es algo para gozarnos. Mi preferencia es que conozcan a Cristo y que dejen su pasado, su engaño en el pasado y que sigan a Cristo. Pero si eso no pasa, muchas veces me molesta, me frustra, ¿no? Porque parece que están ganando. Les va todo, tienen éxito, tienen una iglesia gigante, tienen todo lo del mundo. Y dice, Dios los está bendiciendo. ¿Qué onda? No entiendo. Pero está en las manos de Dios. Viene su día en la corte. Sí va a llegar su día en la corte. Dice en la segunda parte del versículo 3, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso,
ni su perdición dormida. Va a llegar su momento. No nos toca a nosotros vengarnos, ¿no? No nos toca. Podemos nada más estar aquí viendo, ok, a ellos puedo seguir, a ellos no. Ellos están en las manos de Dios y dejarlos así. No tenemos que hacer nada contra ellos. Vamos a hablar un poquito más profundo en la siguiente semana, en 8 días, y luego la siguiente semana también sobre más su carácter y todo, y su juicio. Él nos va a dar unos ejemplos de los ángeles caídos, de Noé, de Sodoma y Gomorra, pero quiero dejarles con unas palabras finales. La religión puede ser una tremenda herramienta para explotar a las personas débiles. Y estos falsos maestros usan la religión solo para obtener lo que pueden. No son ministros, son mercaderes. El verdadero ministro de Jesucristo no tiene nada que ocultar. Su vida y su ministerio son un libro abierto. Predica la verdad en amor y no tuerce las escrituras para apoyar sus propias ideas egoístas. No adula a los ricos ni ministra solo para ganar dinero. Entonces, cuán alerta debemos estar y negarnos a apoyar ministerios que explotan a las personas y niegan al Salvador. Señor, estas son unas palabras duras, son difíciles de recibir, pero es importante, Señor, saber y poder reconocer. Señor, yo me quiero cuidar. Yo quiero caminar en tu verdad. Yo quiero que mi familia camine en tu verdad. Yo quiero que esta iglesia siempre camine en tu verdad, Señor. Entonces yo sí quiero fijar bien y estar alerta y atento de los que nos quieren hacer daño y nos quieren engañar y explotar, Señor, usarnos. Yo solamente quiero estar usado por ti, Señor. Y te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida, lo que has hecho en la vida de tu cuerpo aquí, de tus ovejas aquí, Señor. Y yo pido que siempre seamos una iglesia que te busque tu voluntad, Señor. Que se encuentre en tu palabra, Señor. Y que camine en tus principios. Te doy toda la gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.